Buenas noches, les doy la bienvenida a este programa muy especial. Mi nombre es Gerardo Domínguez Martínez y soy pastor de la Iglesia Evangélica Maranata aquí en Oaxaca, México. Hace unos años se formó en la iglesia el Movimiento Misionero Maranata, que es un grupo encargado de movilizar misiones. Cada año este grupo organiza la conferencia misionera anual. Y este año la conferencia será completamente virtual y el tema será No desperdicies tu vida, reconectando lo secular con lo sagrado. Y el enfoque está dirigido especialmente a hablar sobre el trabajo diario. No importa si eres comerciante o si eres alguna persona profesionista o estudiante, ama de casa, carpintero. Esta conferencia es especialmente para ti. En esta ocasión se han invitado a conferencistas de varios países y así también se han invitado a varios otros hermanos. Pues si necesitas más información sobre esta conferencia, puedes dirigirte a la página web del Movimiento Misionero Maranata, que es misionesmaranata.org. Así que les doy la bienvenida y para continuar o para comenzar vamos a hacer una oración. ¿Están listos? Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos permites ser parte de este evento y queremos que todos los que vean esta conferencia sean bendecidos y sobre todas las cosas, Señor, que podamos adorarte y exaltar, levantar tu nombre donde quiera que estemos, en el trabajo diario, donde quiera que nos encontremos. Todo esto es un esfuerzo que se hace de parte de la iglesia y de este movimiento misionero, pero siempre con tu ayuda y bajo tu dirección. Estamos en tus manos y queremos ser bendición para otros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que bienvenidos, disfruten las conferencias. Gracias, Pastor Gerardo, por darnos esta introducción para la quinta conferencia misionera. Mi nombre es Eliseo Arce Hernández y junto con mi esposa, actualmente somos los presidentes del grupo movilizador de misiones, el Movimiento Misionero Maranata. A nuestra iglesia y equipo nos da muchísimo gusto traerles este contenido durante toda esta semana y oramos a que sea de mucha bendición para tu vida. Cada noche habrá un horario sencillo, pero muy impactante, o con un tiempo de alabanza, un momento misionero para niños y una conferencia. Les pedimos que aparten de su tiempo esta semana hasta el viernes, cada noche a las 6:30 p.m. horario de Oaxaca en este canal. Ahora empecemos con la primera noche de conferencia, disfrutando de un tiempo de alabanza con nuestro hermano Oseas Arce Hernández y su equipo de música, nuestro hermano Samuel, nuestro hermano José, nuestra hermana Rocío y Ruth. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, es su espíritu Dios. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y es el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.
su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Úsame, Señor. Quiero ser, Señor, un vaso que pueda ser usado tan solo por ti, mi Dios. Quiero brillar, oh Dios, por donde quiera que voy, que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en mí. Úsame, Señor, por la causa que me escogiste tú. Quiero ser, Señor, usado por ti. Úsame, Señor, por la causa que me escogiste tú. Quiero ser, Señor, usado por ti. Quiero ser, Señor, un vaso que pueda ser usado tan solo por ti, mi Dios. Quiero brillar, oh Dios, por donde que voy, que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en mí. Quiero trabajar en tu viña, siempre estar. Quiero ser, Señor, un siervo fiel. Quiero trabajar en tu viña, siempre estar. Quiero ser, Señor, un siervo fiel. Cada noche de la conferencia, después del tiempo de alabanza, habrá un momento misionero para niños y esperamos que los jóvenes y adultos también puedan participar. El tema de esta conferencia, como ustedes ya saben, es No desperdicies tu vida, reconectando lo sagrado con lo secular, y hemos escogido un verso lema, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, y dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pensando en este pasaje, hemos seleccionado 3 biografías cristianas y veremos aproximadamente 15 minutos de cada historia, cada noche. Estas historias nos dan ejemplo de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias para Dios, al ser luz en sus contextos diferentes. Les comento que este contenido es usado con el permiso de la compañía Visión y Video.
y hemos dejado su información en la descripción de abajo. Que disfruten de este tiempo misionero para niños. La primera vez que recuerdo haber visto a Eric Liddell, estaba corriendo. Aún lo recuerdo, la forma en que se esforzaba por dar cada paso. Nunca olvidaré ver correr a Eric Liddell. Jamás. Eric Liddell estaba corriendo para salvarme la vida. En la China tenemos un proverbio. La vida es como un pliego de papel sobre el cual deja su huella todo aquel que pasa. Les contaré un relato de un hombre llamado Eric Liddell, y en la manera que cambió mi vida para siempre. No tenía los ojos rasgados, ni el cabello negro y grueso. Era rubio, de ojos azules y más blanco que la nieve. Pero había nacido en la China, y la China permanecería para siempre en su corazón. Ese niño me llevará a la tumba. ¡Eric! 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 ¡Corre! ¡Como el viento! ¡Bravo, Eric! ¡Oh, James! Nunca se sabe, Mary. Quizás esa velocidad lo saque de un apuro. En la obra del Señor. Ah, mi querida Mary. El hombre propone, pero Dios ciertamente es quien dispone. ¡Eric! ¡Vamos! ¡Persígueme! Alguien dijo que una rama joven es capaz de doblarse incontables veces. Soplaban vientos de cambio y, al igual que muchos otros hijos de misioneros, a Eric lo enviaron a estudiar a Inglaterra cuando cumplió los 6 años. ¿No vienes tú también, padre? Pronto iré a visitarlos a ti y a tu hermano, Eric. Pero por ahora, Dios nos necesita aquí en China. Nos ha llamado a trabajar en este país. Entonces, algún día yo también regresaré a China a trabajar por Dios. ¡Vamos, Eric! ¡Exploremos el barco! El colegio le dio una buena educación. La vida misma se encargaría de darle otras lecciones que convertirían a aquel muchachito en un hombre. En primer lugar de esta carrera tenemos nada menos que al campeón nacional, Eric Liddell, damas y caballeros. ¡Allí va! Ese muchacho tuyo no tiene estilo. ¿Qué clase de entrenador eres? Este hombre es tan veloz que gana carrera tras carrera. Y... ¡caramba! Liddell acaba de tropezar y... ¡uy, no! ¡Impresionante! Eric Liddell retorna a la carrera. Pero... ya es imposible que gane. Pero míralo. Increíble, pero cierto, damas y caballeros. Liddell los alcanzó. Agita los brazos, extienden las piernas, mira hacia el cielo y sale disparado como una bala hacia la meta. ¡Te lo dije! ¡Oh, no! ¡Sorprendente! ¡Señor Marquette! ¡Lo logró! ¡Entró al equipo! ¡Pero claro que lo logró! ¿Qué esperabas? ¿Cómo lo haces, Eric? ¿Yo? Bueno, es que detesto perder. No, en serio. Corro lo más rápido que puedo durante la primera mitad y después... ¿Después qué?
Le pido a Dios que me ayude con la segunda mitad. Parece que te ha ayudado al llegar hasta las Olimpiadas de París. ¿Qué? Los 100 metros planos en las Olimpiadas. Eric, tú fuerte. ¡Clasifiqué! ¡Las Olimpiadas! Eric, eres un ganador nato. Serás campeón olímpico. ¡Por Escocia! ¡Por Inglaterra! Menudo problema. Me temo que nos hayamos topado con un pequeño inconveniente. Estamos hablando de una decepción nacional. Nuestro campeón nacional, Eric Liddell, quien tenía la victoria asegurada y pudo haberle conseguido la medalla de oro a Inglaterra, resulta que ahora se niega a participar en las próximas Olimpiadas porque la carrera cae en un día domingo. Hay quienes lo califican de vergonzoso. Traidor, así lo han apelado. Una desilusión para su pueblo, Como lo declaró el miembro del Comité Olímpico. A mi juicio la patria viene primero y Dios en segundo, en ese orden. No puedo participar. Tranquilo, Eric. Debes pensarlo bien. Para mí lo único razonable es hacer lo que Dios quiere que haga, Tom. Pero por favor, estamos hablando de las Olimpiadas, el sueño de todo atleta. Lo entiendo perfectamente, Tom. Pero Dios está en primer lugar. El atletismo viene después. Escúchame, Tom. Aprecio lo que has hecho por mí y lo último que quisiera es defraudarte, pero le prometí a Dios que daría lo mejor de mí. Y lo mejor es obedecer. Sé que no tiene caso discutir contigo, Eric, pero opino que si lo que quieres es honrar a Dios, tienes la oportunidad perfecta para hacerlo delante de tus narices. Dios tiene sus caminos, Tom, y yo no los pongo en tela de juicio. Si eso me cuesta las Olimpiadas, pues que así sea. Lo siento mucho. Entonces, algún día yo también regresaré a China. Opino que si lo que quieres es honrar a Dios, tienes la oportunidad perfecta para hacerlo delante de tus narices. Algunos opinan que te estoy desobedeciendo. Otros me llaman traidor. Pero, Señor, ¿acaso no debo honrarte obedeciendo tus mandamientos y guardando el día de reposo? Padre, sé que no soy gran cosa, pero te amo y quiero entregarte todo lo que me has dado para tu gloria, acá o en la China, ya sea que me admiren o me desprecien. Señor, lo que tú quieras, heme aquí. ¡Eric! ¡Eric! ¡Despiértate! ¿Qué? Oh. ¡Eric! ¡Eric! ¿Tom? ¿Pero qué hora es? ¡Es hora de empacar, Eric! ¡Es hora de eso! ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Tom? ¡De los 200 metros planos! ¡No se corren el domingo! ¡Y el comité ha dicho que es lo mismo! Ha dicho que no solo participarás en los 200, sino quizás también en los 400, ¡oh, Eric! ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo, señor Liddell, es que usted participará en las Olimpiadas. ¡Irás a las Olimpiadas! ¿Qué? Pero si no he entrenado para esas dos carreras y... ¿Qué importa, compadre? Habrá que entrenar. Nosotros mismos te prepararemos. Porque vamos a las Olimpiadas. ¡A las Olimpiadas! ¡Silencio! ¡Ah, cascarrabias! ¡Guarde usted silencio! Eric Liddell irá a las Olimpiadas. Reza el viejo refrán. La travesía de 1000 millas comienza con el primer paso. Y para Eric, eso es justamente lo que significaba seguir la senda de Dios, dar un paso a la vez en las Olimpiadas. Con un calor achicharrante en este verano parisino, los corredores se preparan para la carrera de los 400 metros planos, compitiendo en el evento INBAG representando a Suiza, Kurt Taylor y Horacio Fitch por los Estados Unidos, y los representantes del Reino Unido, Guy Butler y Eric Liddell. El campeón nacional escocés que se negó a participar en los 100 metros planos, su especialidad por llevarse a cabo en el día domingo. No hay grandes expectativas para él, los 400 no son... La Biblia dice, yo honraré a quien me honra.
puede creer. Ha avanzado aún más y sigue ganando terreno. ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! Corro lo más rápido que puedo durante la primera mitad y le pido a Dios que me ayude con la segunda. ¡Ganaste, Eric! ¡Ganaste, muchacho! Eric Liddell, damas y caballeros, ha ganado la carrera. El competidor menos esperado. Eric Liddell se adjudica la medalla de oro por los 400 metros planos. ¡Espectacular! ¡Qué carrera! Y sigue triunfando. Basta con que participe en una carrera para que se haga con la medalla. Un hombre ocupado que siempre vive ocupado. Carreras, reuniones, discursos. Eric Liddell causa sensación a nivel nacional. Reza un proverbio chino. El fuego prueba al oro y el oro prueba al hombre. Si la gente pensó que Eric sencillamente había cambiado de idea respecto a su carrera deportiva cuando decidió irse de Inglaterra, se equivocaron por completo. Eric corrió para Dios en París y ahora Dios lo llamaba de vuelta a China. Eric sencillamente seguía a Dios con el mismo entusiasmo con que corría. Eric había honrado a Dios y ahora Dios lo honraría a él. No te vayas. Only Charlie is now alive. Safely o'er the friendly main. Many a heart will break. Ha llenado estadios con sus victorias y auditorios con incontables personas interesadas en escucharlo hablar de Dios. Y ahora, en la cúspide del éxito, Eric Liddell decide dejarlo todo atrás. Señor Liddell, disculpe. ¿Nos traerá más trofeos? Señor Liddell, ¿seguirá compitiendo en la China? Ah, jovencito, el Señor me ha pedido que corra otro tipo de carrera. Cristo para las naciones, porque todas las naciones necesitan a Cristo. ¡Que te vaya muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Eric regresó a China como misionero y educador y a los pocos años contrajo matrimonio. No mucho tiempo después, Japón invadió a China, causando grandes cambios en el país. Shesheni. Shishini, Lao Shi. ¡La iglesia! ¡La iglesia, conejillo! No me puedes atrapar. Esto ya lo he vivido antes. Tal vez porque es igual a su padre. Corre que te corre. Hola, Lila. Ya estoy vieja. Y eso me recuerda, mi amor. Es hora de irnos para el estadio. Me toca correr para el colegio. Qué curioso. Llevo años como maestro en este campo de misión y Dios aún me hace correr. Y bueno, es una buena manera de acercarte a tus alumnos chinos. Piensa en cuántos han conocido a Dios por medio de nuestra obra. ¡Pastor Liddell! Vení la ola al estadio. Nosotros hacer ¡viva! 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 ¿Cómo se le dice? ¡Ra! 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 Shesheni. Son el futuro de China. Es su futuro lo que me preocupa. Circulan rumores de que los japoneses invadirán antes de lo que se esperaba. Por dentro del complejo extranjero estaremos a salvo. Contamos con la protección de Europa. Gracias a Dios. Sus alumnos disfrutaban ver a Eric correr. Eran tiempos de verdadero gozo para Eric. Hasta que la invasión se convirtió en plena guerra. Listo. Vámonos acá.
Ahora vamos a pasar al tiempo de la conferencia. Hoy estamos muy contentos de escuchar del hermano Stefan Mucher. Él es originalmente de Suiza y estudió teología y misiología en Europa. Después fue misionero en México por 16 años. En México sirvió como en varios papeles. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación Teológica por Extensión, en la cual le dio oportunidad de visitar a las congregaciones de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas, UIEMAR. Durante su estancia en México, también compartió clases en el Instituto Bíblico El Camino de Vida y trabajó en la Sierra Totonaca y la Sierra Otomí. Además, fue parte de la mesa directiva de la UIEMAR y actualmente el hermano vive en Alemania con su familia, donde sigue sirviendo al Señor. Les presento a Stefan Mucher y también les comento que el hermano ha provisto un manual, una guía muy extensa para su conferencia, la cual se puede encontrar en la descripción debajo de este video. Hola, buenos días queridos hermanos y hermanas. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio y estoy muy emocionado por el programa de esa conferencia misionera y ser parte de lo que vamos a convivir en esta semana. El tema principal es no desperdicies tu vida. Y el tema que el comité que ha preparado esta semana escogió para mí se llama el contexto teológico para el trabajo. Entonces vamos a ver algunos rasgos del diseño original dentro de la creación. Después, cómo la caída del ser humano en el pecado afectó el diseño y lo dañó y lo oscureció. A continuación vamos a ver cómo eso afectó la humanidad y algunos rasgos vamos a observar en Israel. Y por último vamos a concluir con algunas observaciones de la iglesia primitiva de los primeros siglos y cómo allá pusieron en práctica lo que entendieron a través de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces los temas de esa semana serán las siguientes y empezamos con el primero. Quiero desarrollar el tema con el siguiente bosquejo. Primero vamos a ver algo de la creación, en segundo lugar sobre la caída, y después vamos a ver cómo afectó el trabajo la caída en 3 ejemplos. Después seguimos adelante con algunas observaciones de Israel y por último algunas cosas de la época de la iglesia. Y terminaremos con algunas preguntas. Pero antes de arrancar quiero mencionar algo personal. Yo nací en Suiza y a la edad de 16 años yo conocí a mi Señor Jesucristo como Salvador personal. Y desde el principio me llamó la atención las misiones, cómo llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Después de la prepa estudié teología evangélica en Basilea. Hoy estoy casado y tenemos 3 hijos adultos. En los años 1992 hasta 2008 estuvimos como familia en México, en diferentes ministerios, y ahora estamos de regreso en Alemania. Mi ministerio principal en México fue la educación teológica por extensión. Significa que los estudios bíblicos no se estudian en un seminario, sino la enseñanza y la ayuda para los que están en el ministerio, en los trabajos pastorales, se lleva a su hogar, a las iglesias, a los pueblos. Entonces está disponible una gran gama de cursos para los que quieren estudiar y capacitarse para el ministerio. Yo tuve una motivación personal. En primer lugar era entender lo que dijo Jesucristo, que la iglesia
es algo que hay que extender a todas las naciones. Y mi motivación personal era que yo vi a muchos involucrados en el trabajo de la iglesia. En alguna forma ayudaron por aquí, por allá. Y a mí me fascinaba ver hermanos sin capacitaciones, sin preparación y estudio, que se dedicaron a servir a Cristo. Y entonces mi idea principal era animar y apoyar a los llamados laicos en el ministerio. Recuerdo mucho pláticas que tuve con jóvenes que estudiaron la Biblia, querían servir al Señor, poner sus mandamientos en primer lugar en sus vidas. Y algunos de ellos se fueron al instituto bíblico para estudiar. Bueno, la vida seguía y después entró algo como tristeza. Se casaron, tuvieron familia, ya tenían que trabajar para sostenerse, para su casa. Y su corazón del ministerio, la llama del fuego del servicio a Dios, se apagaba poco a poco. Y estaban tristes porque parecía que se excluía uno al otro. No podían hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y era una lucha, una tristeza, un conflicto interno. Y doy muchas gracias al equipo que prepara esa conferencia, que sacaron ese tema, el cristiano y el trabajo, para ayudarnos a todos a avanzar en el entendimiento más profundo, cómo podemos vivir como seres humanos, hacer nuestro trabajo y a la vez ser discípulos y apóstoles de Jesús que llevan el Evangelio a todo el mundo. Entonces iniciamos con la sección A, la creación, el diseño perfecto del trabajo. En primer lugar vemos que Dios mismo ha trabajado en la creación. La Biblia dice que Él trabajaba 6 días y descansaba el 7º día. Más adelante vamos a regresar a ese tema. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Significa, el hombre estuvo enfrente de Dios. Tenían comunicación uno con el otro. El hombre tenía algunos aspectos, capacidades y dones que compartía con Dios. La primera era procrearse. Dios creó todo, Él es el origen de la vida y da parte al hombre también procrearse, llenar la tierra y multiplicarse. Eso es el primer mandamiento. El segundo mandamiento era trabajar. La Biblia dice que debe dominar la tierra. Él debe investigar cómo funciona, cómo inventar cosas, cómo moldear la naturaleza, el campo, la madera, construir casas, labrar y guardar la tierra. No solamente explotar, sino conservarlo y así avanzar al extenderse por toda la tierra. El tercer mandamiento fue la relación y comunicación con Dios en la vertical. Eso era un don para el hombre que nosotros no podemos imaginarnos qué bello fue en aquel tiempo. Pero también fue comunicación y relacionarse a nivel horizontal con el prójimo. Adán y Eva debían amar y confiar en su Creador, respetarlo como autoridad y fuente de su vida, de toda su felicidad y satisfacción. Tenían que convivir con su pareja. Eso dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su pareja. Formar una familia
convivir en una sociedad. Eso fue el tercer aspecto del llamamiento de Dios, de su trabajo. Entonces, eso fue el diseño original del hombre, y dentro de eso, en la felicidad del paraíso, ya estuvo el trabajo del hombre. En la sección B, observamos lo que nos enseña la caída del ser humano al pecado. Y el diseño original del trabajo fue pervertido. Inició con que el hombre desconfiaba de Dios. Él quería ser igual como Dios. Él quería decir lo que es bueno, lo que es malo. Ya no quería sujetarse a Dios. Y se cumplió lo que Dios anunciaba antes. El día que iba a pecar, el hombre moría. Bueno, todos sabemos que no murió físicamente, no se acabó la vida en el momento, sino se murieron la calidad de su vida. Él continuaba con las capacidades, pero ahorita eran pervertidas del diseño original. El hombre empezó a abusar lo que sabía y tenía y buscaba. Sus motivos eran mezclados, hasta perversos. Y eso tenía un efecto negativo sobre toda la creación. Vamos a mirar un poco más de cerca la maldición que sufrió el ser humano en la caída. En primer lugar, se menciona la procreación. Dios dijo, será con muchos dolores y pérdidas y heridas. Entonces lo que en el principio era algo hermoso, engendrar descendencia, ahorita era una lucha. En segundo lugar, se afectó el trabajo. Dios dijo a Adán, si ahorita vas a trabajar, va a ser una lucha con sudor. Vas a perder, va a ser en vano, va a ser fatigoso y no resulta en nada. Vas a perder cosechas, vas a perder siembras. Entonces eso es el segundo aspecto de la maldición. El tercer aspecto de la maldición, que se contaminaron la relación y la comunicación del hombre entre sí y con Dios. La desconfianza provocaba conflictos y malentendimientos, y el hombre empezó a aprovecharse uno del otro, a explotarlo, a dominar al prójimo. Eso no solamente afectaba el matrimonio, como dice Jesús, como dice Dios, que el hombre se enseñoreará de la mujer, sino eso fue la lucha por el poder en todas las relaciones. Entonces lo que pasó era que estas cosas de la creación llenaron toda la vida del ser humano y quedó un vacío, una inquietud permanente, que todo lo que tenía no le satisfacía, sino estaba en una búsqueda continua, según la promesa, que este hueco, este vacío, solamente va a llenar Dios algún día. Lo que vemos es que ahorita en la vida después de la caída, el trabajo fue el asunto con el cual la gente se identificaba. Leemos en el capítulo 4, por ejemplo, que el oficio era lo único que sabemos de muchas personas. Por ejemplo, de Enoc sabemos que él construyó una ciudad. Jabal era ganadero. Jubal era músico, artista.
y Tubal Caín era herrero. Noé construyó un barco, como sabemos, y también cultivaba uvas y produjo vino. De Nimrod, en capítulo 10, versículo 8, menciona que era un déspota, un dictador. Él se apoderaba de la gente y los explotaba. Pero es la única cosa que se menciona. Entonces el hombre se identificaba por su trabajo y ya no por ser una creación de Dios. Aunque sí, al final de ese capítulo 4 la Biblia menciona que también se iniciaba a adorar a Dios, invocar el nombre de Dios. Pero el hombre prefería buscar apoyo, por ejemplo, en la juventud. Por ejemplo, de Lamec se dice que él engendró a un hijo que se llamaba Noé y dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Entonces, Lamec entendió lo pesado de la maldición de Dios. Él quería evadirlo a través de hijos que él podía manejar y encargarles para que trabajaran por él. En la sección C vamos a ver 3 ejemplos cómo afectaba la caída la área del trabajo. Vimos que hay 2 personas de los cuales se dice que caminaban con Dios. Fue Enoc y Noé. También vimos que en aquel tiempo se invocaba el nombre de Jehová. Entonces las personas eran en cierta forma religiosos, sabían que Dios existía, pero sucedía algo que explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 18 a 32. Allá el apóstol dice que el hombre, en lugar de venerar y adorar a Dios, empezó a adorar y venerar lo creado, animales, plantas, cosas que Dios ha creado, pero también cosas que el hombre mismo ha creado. Eran ídolos. Entonces lo que pasó en la caída era que Dios estaba cada vez más a un lado en su papel como creador y señor de la creación, y el hombre se acomodaba su propia vida. Ese proceso llamamos secularización, como también lo ilustra Jesucristo en capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Allá Jesús se refiere a la historia de Noé y la destrucción de las ciudades Sodoma y Gomorra. Cuando yo leí eso, pensaba, bueno, en estos capítulos se van a mencionar cuáles son las perversidades, las crueldades, los errores en los cuales vivían las ciudades a tal grado que Dios los iba a destruir. O la humanidad en los tiempos de Noé, que no hicieron caso a su predicación. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué fue lo malo que hicieron que Dios decidió? Ya no voy a continuar con ellos, los voy a destruir. Entonces lo que leemos en este capítulo, lo que Jesucristo menciona, me sorprendía. Dice allá, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Caray, ¿acaso eran estas cosas normales que provocaron la ira de Dios y el juicio? No eran las cosas de la creación, debían comer, beber,
casarse y multiplicarse. Algo similar se cuenta en la historia de la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde dice, así sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces eran precisamente los trabajos diarios que eran un problema. Eso es el proceso de la secularización, que todas estas actividades el hombre debía hacer en presencia de Dios, dando gracias a Dios por estas capacidades. Pero el hombre dejó a un lado a Dios y él mismo lo hizo. Se llama secularización. Y por eso dice, podemos hacerlo juntos en los versículos siguientes. En el día que viene Jesucristo, 2 estarán en una cama. Entonces dormir es algo tan normal de la creación. Pero uno agrada a Dios, el otro queda. 2 mujeres van al molino para moler. Una se queda, la otra puede ir con Cristo. Son actividades muy normales y de la vida cotidiana, pero la diferencia es que los unos viven en dependencia de Dios, conscientes de que Él es su creador, y los otros dicen, bueno, yo sé moler, yo sé hacer los trabajos, entonces, y Dios está a un lado. Podemos imaginarnos la situación de la creación como bajo un abrigo, como una paraguas. La creación nos capacitó con la capacidad de comunicarnos, convivir, tener comunión y ser creativos, reproducirnos y labrar y cuidar la tierra. Y todo estaba bajo la sombría de Dios, el triuno creador, amante y todopoderoso. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Dios se quitó y quedó un vacío. Pero el hombre seguía con las capacidades de relacionarse uno con el otro, crear y cultivar y guardar la tierra y formar familia y la sociedad. Entonces eso fue el resultado, que prácticamente los logros del trabajo, los éxitos, tomaron el lugar de Dios en este tiempo, y eso llamamos idolatría. Seguimos con la sección D. Hablamos del pueblo de Israel. Eso es muy importante para nosotros cristianos porque allá está la cuna del cristianismo. Allá nació Jesucristo. Las primeras iglesias eran judíos, con toda esa herencia de lo que Dios revelaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ahorita vamos a observar cómo fue en aquel tiempo de los israelitas. Empezó con el llamamiento de Abraham para que él dejara su tierra y estuviera como un peregrino buscando la tierra prometida. Él era ganadero y también en su vida Dios prometió multiplicarlo y hacerlo una gran nación. Vemos que aquí se reflejan esas capacidades y bendiciones que Dios estableció ya en la creación. Y así seguía Abraham, Isaac, Jacob, José, y el pueblo de Dios crecía. Más adelante, Dios empezó a revelar sus diseños, su voluntad a través de la ley en los tiempos de Moisés. Sobre todo son conocidos los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios en estas tablas de piedra.
resalta el mandamiento que se refiere a la creación, que Dios mismo trabajaba 6 días y descansaba un solo día y lo santificó. Eso fue el molde también para el hombre, que debe trabajar 6 días y descansar un solo. Este mandamiento de veras es una bendición y lo podemos observar hoy en día, porque con gusto podemos descansar. No siempre tenemos que acostarnos con esa mala conciencia. Ay, que mejor hubieras trabajado hoy, mejor hubieras estudiado para el examen que tienes mañana. No, Dios nos permite descansar y es importante para nuestra salud, para el bienestar y también para seguir trabajando los siguientes días. Entonces ese orden entre trabajo y descanso proviene de la creación y Dios lo fijó, lo estableció en la ley. Los demás mandamientos podemos ver que respaldan lo que Dios había hecho en la creación. Podemos, por ejemplo, pensar en el mandamiento no robes. Significa el hombre trabaja, se gana algo, construye algo. Entonces su prójimo no debe meterse y robarle lo que el otro por su propio esfuerzo ha logrado, sus éxitos. Entonces Dios protege la propiedad, las posesiones, lo que se logra a través del trabajo. Otro mandamiento es, Dios protege la vida, no mates. También la vida misma es algo que Dios nos encomienda para poder trabajar. Y no podemos abusar de una persona a tal grado que ya no pueda trabajar. Entonces los mandamientos protegen el proceso de trabajo. El otro es, no tengas envidia de lo que tiene el otro. Entonces si el otro logra algo, se puede establecer y alcanza cierto bienestar, entonces eso le provee cierta paz. Y el mandamiento dice, no lo presiones por envidias. Él puede descansar y disfrutar lo que tiene. Entonces vemos los 10 mandamientos protegen el diseño original, las bendiciones de la creación. Siguiendo a los 10 mandamientos, observamos otra cosa más, que de los 12 tribus de Israel, Dios escoge una tribu para el culto, para el servicio, para los sacrificios. Esos son los levitas. Es un pueblo aparte. Cuando en la tierra bendita se reparten los territorios, los terrenos, a ellos no les toca, porque ellos viven de los diezmos de los demás. Pero ellos se dedican al culto. Y ese ejemplo también seguía en el Nuevo Testamento. En la historia de Israel que sigue ahorita por siglos, también por los profetas, observamos que tanto ese orden que Dios establece por la ley sigue, pero también sigue la maldición, los conflictos entre las familias, algunos fuertes y poderosos que se aprovechan del otro y los explotan, su trabajo, su fuerza de trabajo, y les quitan lo que tienen y se abusan de ellos. Entonces podemos decir que esa historia sigue y no se ve que la ley de por sí puede cambiar el corazón del hombre, sino el hombre está bajo la triple maldición que hemos visto en el principio de esa conferencia. Ahorita vamos a la sección E,
y vamos a ver algunos rasgos del trabajo en la época de la iglesia. Iniciamos con lo que hemos visto de Israel, pero seguimos con enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Entonces sigue el concepto de la creación. El hombre se sigue multiplicando y esparciendo por la tierra. También sigue el conflicto entre las diferentes personas y el conflicto entre lo terrenal y lo espiritual. Y ahorita vamos a escuchar algunas enseñanzas de Jesucristo que eran muy importantes y que estoy seguro tenemos en mente cuando hacemos esa pregunta. ¿Cómo voy a invertir en la mejor forma mi vida, los años que tengo? ¿A qué me dedico? No quiero desperdiciar mi vida. ¿Cuáles son las prioridades? A eso vamos ahorita a escuchar lo que dice el Evangelio. Ya en el Sermón del Monte, Jesucristo dice que no debemos hacernos tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 19. En el mismo capítulo dice que estas dos cosas no se llevan uno con el otro. Ninguno puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, él continúa y dice, no os angustiéis por vuestra vida. Los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero ustedes que conocen a su Padre Celestial, ustedes saben que Él está consciente de sus necesidades. Y concluye en un versículo, creo que todos conocemos, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ya en el Sermón del Monte Jesucristo dice que el trabajo y lo que se acumula a través del trabajo, que son bienes, es comida, son cosas, es la casa, no debemos buscar estas riquezas, porque nuestro llamamiento es servir a Dios. Todos conocemos también la parábola del rico insensato en Lucas capítulo 2 a partir del versículo 16. El rico está concluyendo años de trabajo y dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Él no tenía planes malos al hacerlo, sino simplemente disfrutar su éxito. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre era muy trabajador, pero se equivocaba. No era rico en cuanto a Dios. Y eso, por supuesto, es la pregunta de esa semana. No quiero desperdiciar mi vida y despertar algún día con manos vacías. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es un trabajo que a Dios le agrada? Bueno, el apóstol Pablo sigue ampliando esa respuesta. Si tenemos sustento y abrigo, estamos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces aquí hay algo que es parte de la creación, el trabajo,
trabajar en la creación de Dios, pero ahorita sucede algo que el hombre se aferra a estas cosas y cae en tentación. Y dice, muchos codiciaron el dinero, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y el apóstol Juan lo describe en una forma más general y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en el Nuevo Testamento, en las cartas, se describe ese conflicto en qué voy a invertir mi dinero, qué debo de trabajar para que Dios esté contento. Y quiero agregar otro versículo más que está en 2 Corintios capítulo 4, donde Pablo amonesta a los corintios y les dice, usted debe no mirar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el llamamiento del cristiano es invertir su vida en cosas invisibles. Trabajar para un sueldo, trabajar para llenar la casa con cosas, para aumentar la herencia de los hijos. Y en Colosenses el apóstol Pablo dice que no debe ser así. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, en el Nuevo Testamento, los cristianos vivimos con ese conflicto de lo terrenal y de lo espiritual. Entonces podemos resumir esas enseñanzas en pautas claves en cuanto al trabajo. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, sigue mi ejemplo, trabaja con afán y fatiga día y noche, y si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es el aspecto de la creación donde se establece el hombre debe trabajar para comer. Pero hay otro aspecto más. En Efesios 4, 28 dice, el que robaba, ya no robe más, sino trabaje haciendo cosas buenas con sus manos para que tenga que compartir. Entonces el trabajo no solamente es mirando hacia sí mismo para satisfacer las propias necesidades, sino trabajar para poder compartir las bendiciones de Dios con otros. Entonces podemos reconocer la Biblia en el Nuevo Testamento enfatiza lo primero. Busca primero el reino de Dios. Pero en segundo lugar dice un claro no a la flojera. En tercer lugar dice, sí, vale la pena trabajar, ganar dinero, pero son bendiciones para compartir con los demás. Entonces hemos visto algunas enseñanzas de Cristo mismo y de los apóstoles que tenían un impacto en los primeros cristianos. Aquí vemos un mapa que muestra el Imperio Romano y donde nos encontramos con cristianos. Todos sabemos que la iglesia arrancó en Jerusalén.
la capital de Israel, y el día de Pentecostés. Entonces, a partir de ese momento, los discípulos eran llenos del Espíritu Santo y llevaron el Evangelio en sus alrededores. De Jerusalén a Éfeso, Filipos, Atenas, Corinto, Cirene, Roma, son ciudades que aparecen en el libro de los Hechos y mencionan cómo se extendía el Evangelio. En este mapa vemos puntos rojos que representan lugares y pueblos, ciudades, donde sabemos que existía una iglesia. Entonces, en el primer siglo ya hubo tantas iglesias como aquí vemos en el mapa. El siguiente mapa nos muestra que ya hay muchos puntos más. Se empezó a esparcir por todo el Imperio Romano. Y hasta el tercer siglo ya tenemos innumerables puntos rojos representando iglesias en pueblos y ciudades. Estoy seguro que el Evangelio fue llevado a través de simples hermanos y hermanas por su trabajo, por sus negocios, viajaban, fueron perseguidos, fueron a visitar familias. Entonces hubo ese tipo de movimientos y viajes en el Imperio Romano que ayudó al Evangelio a extenderse. Pero en el siguiente mapa podemos ver otra cosa más. Aquí hay estos pequeños puntitos que representan comunidades cristianas. Significa, eran grupos o como equipos de personas del mismo sentir. Ellos no buscaron las riquezas, no formaron familias, sino dijeron, no queremos desperdiciar la vida, queremos poner el reino de Dios en primer lugar. Entonces, ellos se unieron y formaron monasterios, eran monjes. Y uno de ellos, Benito de Nursia, él formulaba un reglamento, una guía para estos conventos, esos equipos de trabajo. Y su lema fue, ora et labora et lege. Es latín y en español significa, deben orar, deben trabajar y deben leer la palabra de Dios. Entonces, el trabajo de los monjes no era retirarse y excluirse del mundo, sino hacer algo productivo y ser útil en el reino de Dios para expandir el Evangelio. Y vemos que en todas partes donde llegó el Evangelio hubo este tipo de monasterios y conventos. No nos sorprende que ellos pensaron, eso es una forma ideal de vivir, porque tomaron el ejemplo de Jesucristo. Él era soltero. De los apóstoles sabemos que abandonaron sus trabajos, Mateo dejó su puesto del dinero, Pedro dejó las redes de la pesca y seguían a Cristo. Y entonces eran peregrinos hacia el cielo venidero. Eso fue su mirada. Pronto estarán en el cielo. No tiene caso acumularse aquí riquezas en el mundo. Entonces, los primeros misioneros eran precisamente un grupo tanto de familias, pero también de solteros. Sufrieron persecución, inseguridad, pero su prioridad era lo espiritual. No querían desperdiciar sus vidas, sino que querían contestar la pregunta, ¿qué sobra al final de tu vida? Sobra el fruto de la inversión espiritual. Entonces, eran monjes
y monasterios que jugaban un papel importantísimo en el crecimiento de la iglesia en los primeros siglos. Entonces hemos visto unos aspectos sobre el trabajo y la relación del ser humano, del cristiano, al trabajo. Y estoy ya muy ansioso de escuchar las siguientes conferencias, los temas que presentarán los hermanos en estos días, y vamos a ver y aprender más detalles que nos ayudarán a entender nuestro propio esfuerzo en los trabajos seculares, espirituales, para la gloria y honra de Dios. Que Dios les bendiga. Cada noche habrá un taller virtual en el cual aplicaremos lo que hemos aprendido en las conferencias. Será un tiempo para reflexionar y explorar los temas con otros hermanos y hermanas. Entonces, anímense a responder a la pregunta de aplicación. Cada noche les dejaremos 3 minutos para contestar, pero pueden seguir desarrollando sus respuestas más tarde. Solo pedimos que suban sus respuestas cada noche de la conferencia antes de la medianoche. Al final de su conferencia, el hermano Esteban nos dejó con unas preguntas de reflexión. Hoy vamos a enfocarnos en la primera pregunta, la cual dice: el hecho que crees en un Dios trabajador y que la responsabilidad para trabajar no es una maldición, sino ya antes era parte original de la formación perfecta, ¿en qué forma cambiará tu mirada a tu trabajo diario? Otra vez repito. El hecho que crees en un Dios trabajador y que la responsabilidad para trabajar no es una maldición, sino ya antes era parte original de la creación perfecta. ¿En qué forma cambia tu mirada a tu trabajo diario? Encontrarás esta pregunta copiada en la sección de comentarios debajo de cada video en YouTube. Al contestar esta pregunta, recuerden que la palabra trabajo se refiere a cualquier cosa a la que te dedicas regularmente. Incluso ser estudiante en la escuela, ser ama de casa o ser trabajador fuera de casa. Entonces, les dejo 3 minutos para empezar respondiendo a la pregunta de aplicación en este taller virtual. Y después continuaremos con la programación de esta noche.
pasemos al tiempo de los anuncios. Un anuncio importante tiene que ver con unos recursos útiles y relevantes que queremos recomendar para esta conferencia. Estos libros de varios autores respetados aportan más ideas y sugerencias en cuanto al tema de esta conferencia. El primer libro, No desperdicies tu vida, por John Piper. Lo que Jesús exige del mundo, por John Piper. Renueva tu mente, una perspectiva bíblica del mundo y de la vida, por Miguel Núñez. Siervos para su gloria, antes de hacer, tienes que ser, por Miguel Núñez. Sígueme, un llamado a morir, un llamado a vivir, por David Platt. Toda buena obra, conectando tu trabajo con el de Dios, por Timothy Keller. Trabajo y redención, conectando tu adoración del domingo con tu trabajo de lunes, por Tom Nelson. Las misiones, como la iglesia local se convierte en una iglesia mundial, por Andy Johnson y la organización 9 Marcas. Dispersados, por tanto id y lleva tu trabajo contigo, por Andrew Scott. Los animo a conseguir una copia de sus recursos para seguir aprendiendo de cómo pueden ser luz en su vida diaria. En este segundo anuncio les invito a aprender más sobre el movimiento misionero Maranata. El grupo tiene como objetivo glorificar a Dios al obedecer a la Gran Comisión. Procuramos testificar a Dios en la comunidad local, plantar iglesias sanas en áreas no alcanzadas, apoyar a las misiones mundiales y movilizar a la iglesia hispana en la obra misionera. Estas metas implican la formación de lo que llamamos discípulos hacedores de discípulos a nivel local, regional, nacional e internacional. Pensando en las metas anteriores, el movimiento misionero Maranata provee los siguientes servicios: entrenamiento para evangelismo y discipulado. Y también estamos desarrollando un programa de entrenamiento bivocacional para el ministerio. Además, practicamos una misión integral a través de la coordinación de viajes y proyectos misioneros para servir a las comunidades donde trabajamos. Para los que deseen aprender más de lo que hacemos, ofrecemos consultas sobre la movilización misionera y la plantación de iglesias. Y por último, promovemos la formación teológica a través de convenios con instituciones de educación superior. Para conocer más de nuestro trabajo y tal vez colaborar, entrenar o servir con nosotros, por favor visita nuestra página web misionesmaranata.org. Que Dios te bendiga. Recuerden que pueden seguir respondiendo a la pregunta de aplicación hasta hoy a la medianoche. Y para terminar con el programa de hoy, te invitamos a regresar para la siguiente noche de la conferencia misionera. Te esperamos mañana a las 6:30 de la noche, horario Oaxaca, México, aquí en este canal. No te lo pierdas y que Dios te bendiga.